Señoras y señores, ha llegado el momento del cierre del programa, de tomar un cafecito. Y si vamos a tomar un café, nos acompaña obviamente Don Gaspar, como siempre, en San Juan 760. En algún momento me lo voy a aprender de memoria, pero mientras tanto lo voy a leer acá. Gracias a Don Gaspar, muchísimas gracias, que nos acompaña todos los días. Y para tomar el café hoy, que le está entrando al cafecito de hoy, se comió como 5 platitos de más allá. No. El señor Alexis Abad, muy bien, fuerte el aplauso. Gracias. Gracias a ustedes. Acá, mira. Acá. Bien. Muy ¿Cómo bien. andás, querido? Muy bien, gracias Bueno, a Dios. Una alegría verte, como siempre. Me alegro de verte y verle a todos. Siempre bien. Aunque no se pusieron corbata hoy, se ponen moño cuando viene el doctor Galeana y cuando vengo yo no usan corbata. Bueno, pero vos no viniste ni de moño no, ni de corbata. porque acá se ponen remera y entonces yo me puse una chomba para estar a tono con el programa, que acá es más relajado. Muy bien. Bien, bueno, entonces dejá ya de enojarte ni Pero ni no, llegar. pero la próxima vez me voy a poner una corbata y vengan todos de corbata. Bueno, dale, Me perfecto. pongo celoso. Ningún problema. Bueno, iba a decir una cosa que mejor no digo al aire. Bueno, escucha, hoy es el día del patrimonio natural y cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural? ¿Cuál es el patrimonio cultural? Bueno, cuando hablamos de patrimonio... ¿Por qué te lo pregunto a vos aparte? Porque yo soy patrimonio de la ciudad. Mira, ahí está, bueno, yo también. No, yo. No, yo Vos también. no sé si llegás todavía. Bueno, en fin, te falta un poquito. Yo soy mayor que vos, no te hace el vivo. Hay que votar. Hay que votar, ¿eh? Pará, pero declarado por quién, por la ONU, por la MUNI, por la él municipalidad. Nomás, por él nomás, ¿por quién va a ser? Pero no, hablando en serio. No, la broma que me hacen los amigos, por qué, eso yo le digo eso. ¿Por qué hablamos del patrimonio y qué importancia tiene el patrimonio? Bueno, hablamos de patrimonio, hablamos en serio ahora. El concepto de patrimonio es un concepto muy amplio, es decir, hablamos de patrimonio cultural, pero hablamos también de patrimonio natural. Esto tiene una razón de ser en esta fecha, 8 de octubre, en la que se celebra un aniversario más de la creación de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Hace 50 años en el cincuentenario, mejor dicho, hace 30 años, en el cincuentenario de la creación de la Comisión Nacional, se declaró este día como el Día de los Patrimonios Culturales y Naturales de la Argentina. Y en este caso lo que hacemos concretamente de lo de Corrientes, digo. Lo que hacemos es revalorizar en esta fecha, resignificar a el patrimonio que muchas veces está olvidado o desconocido en muchos aspectos. El patrimonio cultural puede ser material o inmaterial. Es una terminología que utiliza la UNESCO en estos últimos años, el patrimonio inmaterial. Cuando hablamos de patrimonio inmaterial hablamos de fiestas populares, hablamos de comidas, hablamos de música, hablamos de danza y de expresiones culturales, ¿no es cierto? Cuando hablamos de patrimonio material, por supuesto, todos conocemos en más o en menor medida los monumentos de la ciudad, ¿no es cierto? Monumentos históricos de la ciudad. Y el patrimonio natural es muy interesante porque nosotros acá en Corrientes tenemos algunos monumentos naturales que no siempre están a la vista de la gente o que pasaste 50 veces y no tuviste realmente conciencia de eso, ¿no? Por ejemplo, el Gomero de la India, que está en el Parque Mitre. Mira. El Gomero de la India es monumento natural de la ciudad, tiene más de 100 años, es un árbol añoso, tiene más de 100 años y fue sembrado, justamente fue plantado en el cincuentenario, cuando se cumplen 50 años de la batalla del Puente de la Batería que se produce en el Parque Mitre. Mira. Y hay otro árbol que se dale. está investigando la datación de su edad, que probablemente ya hubiera sido un árbol adulto cuando se produce la batalla del Puente de la Batería. Por lo tanto, ese árbol debe tener hoy más de 200 años. ¿En qué momento te empezaron a gustar estas cosas? ¿Cuándo te empezaste a meter en esto? No sé, yo no podría decidir eso, pero cuando chico, yo de niño estudié a papá un día, para mi cumpleaños, le pedí a papá que me compre toda una colección de historia universal de un autor inglés que se llama Carl Greenberg.
Y esa fue la primera vez que me puse a leer historia universal. De ahí me quedé fascinado con la historia europea, por supuesto. Después ahondé en la historia americana, pero la historia europea me fascinó. Y de la historia europea me encantó la historia española, porque de alguna manera la sangre española, que es de mi madre, en algún momento sobrepasa, ¿no? Sí. Y ahí me dediqué a estudiar durante mucho tiempo historia española. Bueno, estudiar historia, un poco historia es patrimonio también. Por supuesto. Entonces te vas como adentrando en esos caminos que te llevan a descubrir monumentos y a descubrir las historias que envuelven a esos edificios. En nuestra ciudad, caminar por el centro histórico de la ciudad implica que en cada esquina te encontrás con la historia. Es como una cita permanente con la historia, caminar por el centro. 1000 veces. ¿Cuál es tu pasamos. favorito? ¿Cuál es mi favorito? Sí. La Plaza 25 de Mayo. ¿Por La qué? Plaza 25. Porque ahí hay patrimonios que pertenecen a distintas épocas, pero que a la vez esa plaza representa el origen de la ciudad. Porque hay una controversia entre historiadores y arquitectos de dónde se fundó realmente la ciudad. La próxima vez pregúntenle a Quito, y él también adhiere a mi... yo adhiero a la misma idea de que la ciudad probablemente se haya fundado en la Plaza 25 de Mayo. Y no allá bajo el puente. Y no abajo del puente. Es decir que nos enseñaron en el manual de cuarto grado Sí, que es la base, está ciudad ahí el... se fundó en Arasatí. Pero ese es el lugar del primer emplazamiento de la ciudad. Dicen los arquitectos que estudian la historia de la arquitectura que la ciudad tuvo un primer emplazamiento y un segundo emplazamiento que fue trasladarse al centro histórico donde hoy es puntualmente la Plaza 25 de Mayo. Alexis, ¿cómo te va primero? Vos sabés que cuando mencionabas esto de la Plaza 25 de Mayo se me viene a la mente esto que se le está produciendo, ¿no? Hay una serie de modificaciones y como uno puede espiar se da cuenta que hay alguna que otra cosita que tenga que ver con la modernidad o la actualización pero se ha respetado todo. Totalmente, ¿Eso está claro? sí, sí. Cosa que no ocurrió con el Parque Mitre. con la Plaza Cabral. Plaza Cabral. Creo que la Plaza Cabral es el más claro ejemplo de haber Y la quitado- Torrent quitado la también, esencia. digamos. ¿Cómo? La Torrent también. Sí, bueno, pero la Torrent, Bueno, pero la Torrent no es tan antigua. permanece con su Sí. característica. La Cabral es más, hasta le cambiaron todo, le sacaron buena parte de su fisonomía, le pusieron agua danzante que después nunca más danzaron. Funciaron, Fue una ¿no? cosa... Nunca funcionaron las aguas danzantes en realidad, pero varias que pusieron en la ciudad que nunca Sí, allá funcionaron. en la Costanera Sur también. También. Mira, en realidad la Plaza Cabral tuvo diferentes etapas. Hace muchos años que la plaza perdió su fisonomía original. Ya en la década del 70 se comenzó a modificar la Plaza Cabral. No sé por qué los distintos intendentes que pasaron en la historia es como que se ensañaron con la Plaza Cabral y todos le quisieron hacer una modificación. Y así llegamos al día de hoy que la plaza perdió absolutamente la esencia original. La Plaza Cabral existe a partir de 1888. Se funda en el tercer centenario de la ciudad. En 1888 se crea la Plaza Cabral. La plaza ya existía, digamos, como un vacío de manzana, como dicen los arquitectos, era un vacío de manzana y era un lugar que tenía como funcionalidad ser un mercado de la ciudad. Era un mercado a las afueras, en la periferia de la ciudad, porque esa zona era periferia. Entonces ahí estaban instalados distintos, como en el piso, digamos, distintos puestos de productos frescos, verduras y de animales que se vendían, en fin. Era un mercado popular. Después se transforma hacia 1854, se construye la catedral, se traslada la iglesia catedral a ese lugar. No era todavía catedral, era la iglesia matriz de la ciudad, pero se construye la iglesia como hoy la conocemos en el gobierno de Juan Pujol a partir de 1854. Entonces toda esa zona logra una urbanización y en parte de esa urbanización, de esa organización urbana, está la concreción de la plaza, la creación de la plaza frente a la iglesia. Y ahí se construye el monumento
Se levanta el monumento a Cabral y se construye la plaza en su formato original, por supuesto. ¿Qué que opinión después tenés de esas casas que se construyen detrás de fachadas? O sea, se mantiene la fachada antigua y se construyen casas muy modernas atrás. Y bueno, lo que pasa es que eso depende de la declaración de patrimonio tiene distintos niveles, ¿no es cierto? La conservación está dada por distintos niveles. Y la normativa en temas de patrimonio permite hasta determinados pasos, ¿no es cierto? Hay lugares que están conservados con una, por supuesto, conservación integral, como decirte, la Casa de Gobierno. Claro. O la Iglesia de la Merced, que es Monumento Histórico Nacional. Eso está conservado en manera integral. Bien. Pero hay otros niveles de normativa que permiten la conservación solo de la fachada, o que exigen, mejor dicho, la conservación solo de la fachada o solo de una primera línea de habitaciones de la casa. Y después se permite una obra moderna. Bien. Eso depende de la normativa, ¿no es cierto? Yo O sea que no está preferiría... mal, ¿no? Yo preferiría, por supuesto que todas esas obras se hacen con aprobación, ¿no es cierto? Vos preferirías que quede Yo como preferiría que no, Sí. pero eso Pero de propiedad privada depende de y la ahí propiedad entra la privada, normativa. exactamente. ¿Cómo nos portamos los correntinos con el patrimonio? Y mira, en realidad la ciudad está bastante conservada con respecto a otras ciudades. Yo caminé por el centro histórico de muchas ciudades argentinas y Córdoba, por ejemplo, Salta, Tucumán, Corrientes. están bastante conservadas como la nuestra. Es decir, caminar por esos centros históricos te permite encontrarte con la historia. Hay otras ciudades que han perdido valiosos. Nosotros hemos perdido, sí, valiosos patrimonios si pensamos en la ciudad colonial, en la ciudad antigua. De hecho, que el concepto de la arquitectura colonial quedó en muy pocos testimonios hoy, ¿no es Sí. cierto? El convento de San Francisco, el convento, no la iglesia, Sí, sí. el convento propiamente dicho, el claustro, es un testimonio de arquitectura colonial. Después la Casa Molinas, Claro. la Casa Martínez y la Casa Lagraña. Pero, perdón, la Casa Meca. La Casa Lagraña ya es una arquitectura confederal. Pero la Casa Meca, que es el Museo de Artesanías, es un testimonio de arquitectura Sin duda. colonial. Bueno, se me ocurre que podría venir más seguido, ¿no? Hablar de patrimonio. Puesto. ¿Tenés De algún corbata, si tiempito quiere, así? si quiere que Pues, venga de pues, corbata. Y ahí venimos de corbata. Y ahí se Podemos pone la hacer, por ejemplo, los miércoles de moño y los martes de corbata. Por ¿Por qué no? supuesto. O los jueves de corbata, no jueves de sé. corbata, ¿Te sí. parece? Y los viernes vemos. Pero entonces él debería venir los 2 días porque es bastante demonio. Sí, pero eso es para otro momento. Gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes por invitarme y hablar de la historia de Corrientes, algo que me apasiona, porque vincular la historia con el patrimonio implica que vos, caminando por la ciudad, te vas a detener ahora a mirar algunos lugares pensando, esto era cuando muchas veces pasaste y no tenías idea, Tal cual. Sí, señor. que es lo que nos pasa a todos. Así es. Gracias, Alexis. Gracias, muchísimas Gracias. gracias. ¡Bravo!